Yo no manejo una bancada o no manejaba una bancada como un ejército. No es mi condición, digamos, liberal. Yo no me siento orgulloso si tengo toda mi bancada que vote en un mismo sentido. Yo creo que ellos se deben a sus electores y han sido seleccionados ahí porque tienen distintos puntos de vista y no siempre votan en una forma y son más estrictos que yo. Y estamos conectados ahora con Hernando de Soto. Hernando, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Después de tiempo nos reencontramos, Hernando. ¿Para qué fuiste ayer a visitar al presidente Castillo? ¿Por qué no nos cuentas de qué se trató ese encuentro? Claro, fue una invitación de él que me llegó a mediodía para que lo visite a las 5, cosa que entre la conversación y el anuncio que venía la conversación hubo solamente 5 minutos. Y claro, por supuesto, una vez que tuvimos la conversación, que duró más o menos 1 hora y media, casi 2 horas, me di cuenta que, y también por supuesto le pedí permiso de poder conversar contigo de la conversación, por lo menos de las cosas que yo había dicho, no necesariamente ser infidente sobre las de él, salvo donde me autorizaba. Quería un panorama bastante completo de todo lo que estaba ocurriendo en el país, ¿no? ¿Cuál era mi punto de vista al respecto? Porque yo considero que hasta cierto punto ha habido un giro importante cuando hace su nuevo gabinete. No necesariamente todos los resultados han sido considerados felices, pero hay un giro, un deseo de darle una respuesta o ponerlos offside a sus oponentes y replantearse una visión del Perú, cosa que hemos hablado de todo, Nicolás. Yo diría que el punto número uno, porque era también el que me interesaba, era el hecho de que el primer ministro había hablado como punto fundamental sobre, y juramentó sobre ello, con referencia a la constituyente. Yo sé que en el Perú, a nivel de encuestas, un 8% considera que es un tema importante, pero eso es si uno quiere ganar votos y ver qué es lo que le duele al peruano de a pie, de a día. Pero si tú ves que el problema es en gran parte económico, que la única cosa que nos permite flotar ahora como economía, pero que no da trabajo para todo el mundo, es la falta de predecibilidad. Eso está en todas las encuestas. No, y literalmente las encuestas dicen, el Perú ya no es predecible, no sabemos dónde va. Y si tú inviertes, que no es solamente dinero, sino tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento, si no sabes dónde va, no ayuda que venga un premier Valer y diga lo que se refiere al momento constituyente. No lo vamos a hacer ahora, lo vamos a ver quizás dentro de 4 años. Pero ¿qué es lo que le dice eso a cualquier peruano que quiere vivir en el Perú o alguien que quiere invertir en estos momentos los metales y los recursos naturales están tan altos, lo cual quiere decir, mire, yo me reservo el derecho de tener una constituyente dominada por gente que quiere socializar todo y no lo voy a expropiar hoy día, sino te lo voy a expropiar en 4 años. Igualito, nadie va a venir. Entonces, eso fue el tema grande, que se dé cuenta que alrededor de algo que no parece importante, una constitución parece un pedazo de papel, un libro, bueno, es una referencia, para todo el mundo, donde hay un comunista detrás de todo esto, un señor Cerrón, que ha dicho claramente que quiere cambiar el Perú, que quiere girar en un sentido muy distinto que inclusive que él tiene Brasil o otro país de Sao Paulo, eso es una mala noticia. Y de eso hablamos muchísimo. Ahora, el tema de los cuestionamientos a Héctor Valer todavía no se habían terminado de difundir cuando tú estabas reunido con el presidente, o sí hablaron de eso. Es decir, tú dices, el haber puesto a Valer, que es un hombre que viene de la derecha, es una señal como de apertura. Pero el problema es que todo indica que no ha sido precisamente la mejor selección. O sea, una persona que ha sido denunciado por su hija, por su esposa, que lamentablemente falleció el año pasado, pero que antes de eso ¿no? O sea, que tiene denuncias por violencia familiar, no es precisamente la decisión más sabia, ¿no? Bueno, lo que parecería, y yo recién me entero de eso como tú, bueno, quizás tú lo
días antes, pero no es mi caso, de que efectivamente ha habido un ataque sobre varios frentes de su comportamiento personal en su vida privada. Veamos cómo se defiende, tú sabes cómo son estas cosas, a veces no son ciertas, pero ha despertado esta mañana, evidentemente, frente a ataques en todos lugares. Lo que no es, lo que a mí lo hace en ese sentido, salvo se corrija, no el candidato propicio, que por el hecho de que ha venido de otros partidos que han estado a favor de economía social de mercado, que sea el APRA, cualquiera renovación, es el hecho que cuando él anuncia que viva la nueva constitución, eso es un mensaje en el Perú, es un mensaje básicamente de extrema izquierda. Entonces no le ha salido, digamos, si es que la idea era un reencuentro con la derecha, si es que el viaje que creo que va a hacer hoy a Brasil el presidente, a verlo a Bolsonaro, ha de tener algún puente de contacto, ¿no? Evidentemente no ha sido feliz, por lo menos lo que ha dicho el señor Valer, pero démosle la oportunidad, pues, que de defenderse y que nos diga concretamente qué significa, que no va a ir a una nueva constituyente, puesto que todo lo que plantea el presidente Castillo, no necesita una constitución. Lo tengo estudiado muy a fondo, por un lado. Y por otro lado, cuando él dice, yo quiero juntar a los peruanos, dice, pero lo vamos a hacer en base a algún día una nueva constitución, en el fondo no está haciendo un planteamiento, porque nadie sabe qué quieren en esa constitución. Claro. Y lo que permite cumplir las leyes es la constitución. Entonces, si uno no jura por la constitución, si uno dice, este es lo marco, y dice, el marco te lo voy a definir en 4 años, 3 años o 2 años, nos has dejado a todos nosotros en limbo, porque no sabemos en qué cancha de fútbol estamos jugando. Ahora, Hernando, Avanza País ha emitido hace un rato el grupo parlamentario Avanza País una declaración en la que consideran que la persona designada como presidente del Consejo de Ministros no genera confianza, consenso ni predictibilidad. Es una palabra tuya. Al no tener ideología definida ni haber deslindado con el planteamiento de una asamblea constituyente, la cual claramente no forma parte de la agenda de la nación. Además de haber tenido conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres y denuncias de violencia familiar. Agregan, asimismo preocupa que el presidente de la República no tenga en cuenta la recomendación de la ciudadanía de convocar cuadros idóneos y respetables para tan importantes cargos. Por lo tanto, el grupo parlamentario Avanza País considera que el otorgamiento del voto de confianza no sería una alternativa, siendo una posibilidad el inicio de los procedimientos de denuncia constitucional y vacancia presidencial. Digamos, bueno, es decir, tú conversas con el presidente el miércoles y el jueves la bancada que tú ayudaste a llegar al Congreso, digamos, como que no va en la misma dirección, o qué. Son más severos que yo. En otras palabras, es una bancada con la cual yo me siento, por supuesto, muy allegada, porque hemos hecho toda una campaña juntos y en muchos casos tenemos lazos muy, muy estrechos, pero no, yo no manejo una bancada o no manejaba una bancada como un ejército. No es mi condición, digamos, liberal. Yo no me siento orgulloso si tengo toda mi bancada que vote en un mismo sentido. Yo creo que ellos se deben a sus electores y han sido seleccionados ahí porque tienen distintos puntos de vista y no siempre votan en una forma, y son más estrictos que yo. Yo le daría, por supuesto, pero de repente también conocen al señor Valer mejor que yo. Yo siempre, por eso le dije al presidente ayer, en lo que se refiere a mi propio pronunciamiento, yo quiero una respuesta sobre una serie de cosas. Uno, la Constitución, pero no la Constitución solamente en términos de que nos vamos a ir por un abismo o no nos vamos a ir por un abismo, sino de qué manera va él relacionar ese tema con la minería, con los conflictos sociales que no se han resuelto en las Bambas ni en ninguna otra parte del mundo, y ninguna otra parte del país. ¿Qué se refiere a eso, a nuestra relación con Brasil? ¿Qué vamos a hacer nosotros con las vías que nos está proponiendo Beijing para que cruce América Latina?
todo su ruta de la seda, que es tan importante en de este momento como lo era el canal de Panamá en su momento. Quien domine esa ruta, sean los americanos o chinos, si pasa por Chile o no pasa por Chile o pasa por Bolivia, va a determinar nuestro futuro. Y yo, por supuesto, lo que hablé con el presidente es que para mí esos son los puntos determinantes. Y el hecho también, por supuesto, que se haya llegado, y no creo que eso fue su culpa, pero desde que cayó el presidente Kuczynski, son los grandes diagnósticos, ¿no? Desde entonces han habido 12 procesos de vacancia, disoluciones o referéndums. 12, Nicolás. En otras palabras, en 5 años, 12. Uno cada 6 meses. Son en total en gobiernos 6 gobiernos truncos. En otras palabras, si tú o yo, para tú lo que tú haces con tus programas, tu análisis en periódicos, cada 6 meses cambias de periódico, te cambian de la página deportiva a la página política, te cambian una gerencia que cada 6 meses, 7 meses cambia de gerente general. Esto es un país que no está siendo gobernado. Además, tiene en la disciplina de análisis político inclusive un nombre, se llama el problema del entrampamiento simbólico. ¿Qué es el entrampamiento simbólico? El entrampamiento simbólico es cuando en un país la política, en lugar de dirigirse a los verdaderos problemas, fíjate esto, Nicolás, el verdadero problema siendo fiscal, el verdadero problema siendo yo no tengo ingresos, el verdadero problema siendo la enfermedad, el problema siendo que mis hijos no tienen una educación como la quiero yo, que no sienten horizonte, que están hablando todos de migrar, la gente se está poniendo muchísimo más violenta. El entrampamiento simbólico significa que los políticos están esencialmente concentrados en lo que tú acabas de señalar, criticar a los gobiernos, vacarlos uno tras otro o disolverlos. 12 en 5 años significa que en lugar de estar atacando el fondo de los problemas, estamos yendo a los símbolos de los problemas. Eso es, como tú sabes, en la época feudal. ¿Te acuerdas pues que Enrique VIII no funcionaba la relación con Francia? Entonces lo que hacía era ahorcaba una esposa, le cortaba la cabeza a la otra. Eso es una señal de un régimen político que ya no está fijado sobre los problemas, sino los símbolos de los problemas. Ahora, el tema es que tenemos una oportunidad extraordinaria como país. Y eso significa no solamente declarar que se está a favor de la inversión, sino tomar las medidas que permitan atraerla de manera adecuada, pero que esta vez se hagan las cosas bien, es decir, que detrás de cada inversión minera no haya un conflicto social meses o años después, sino que la gente sienta que su vida cambia. Pero eso requiere una profunda transformación del aparato del Estado. Necesitamos un aparato del Estado eficiente y no corrupto, es decir, manejado por gente honesta. Ahora, el problema es que escoger a esta gente no parece la principal virtud del presidente, pero por ejemplo, ¿a ti qué te ha propuesto algo el presidente Castillo? ¿Te ha planteado la posibilidad de que tú seas presidente del Consejo de Ministros o que tú seas una especie de asesor de la presidencia de la República? Yo no, pues cuando en algún momento se ha podido insinuar eso, yo le dije lo que también repetí en la conferencia de prensa, de que yo soy oposición. Yo soy oposición porque el punto del cual yo parto es bastante distinto del que parte el presidente. De repente en algún momento se juntan, pero por el momento no están ahí. Pero lo que sí le dije es que estábamos en una democracia. Y una democracia significa que él tiene una serie de herramientas. Dentro de estas herramientas, ya que le gusta conversar conmigo, quiere ver esto, le he dicho, hay 2 formas de ver las cosas. Si yo soy oposición, utilíceme como crítico. A veces una buena crítica es mucho mejor que un mal consejo. Yo le voy a hacer una crítica que lo pueden ayudar, pero desde un punto de vista de oposición, porque yo quiero que usted se posicione con relación a la Constitución, decida si esto es una economía de mercado,
tome una decisión básica sobre quién es dueño de la mina, quién es dueño del pozo de petróleo, qué quiere exactamente el Estado, y no me lo importe a Evo Morales para que me lo diga, ni que me diga que me va a pasar el oleoducto, el gasoducto por Bolivia, y si lo va a controlar o no lo va a controlar, van a ser los chinos o los americanos que controlan nuestros puertos, que son cruciales para completar la ruta de las sedas sobre las cuales están compitiendo las grandes potencias. Yo, para hacer eso, no necesito ser su asesor, yo puedo ser su crítico, quiero partir desde ese punto de vista. Y de repente en un momento lo convierto, pero no puedo yo ser evidentemente de un gobierno que se quiere definir con una constituyente ahora o en 4 años, y que yo sé no es una creación del señor Castillo, sino es una creación del señor Cerrón, y sabemos que el señor Cerrón es un hombre sumamente hábil y tiene una ideología claramente marcada, con un norte también muy bien apuntado, y que eso a ninguno de nosotros que quiere hacer algo para vivir nos va a dar confianza, porque es una pequeña minoría, pero es una minoría que ha tocado un punto muy importante en el Perú que la gente sí atiende, que es que en este país todo el mundo se siente desigual, o digamos una 50-60% del Perú se siente desigual. ¿De qué manera explica si un partido que no agarra ni el 1%, hecho por un grupúsculo de comunistas, ¿cuántos serán? 10.000, Nicolás, 15.000, hoy día está dominando un voto que puede alcanzar 50% de la población? Tenemos que, evidentemente, y tiene que ver la Constitución, un contrato social, ponernos de acuerdo los peruanos en qué queremos hacer, ponernos de acuerdo. Tan en desacuerdo estamos que cambiamos de gerente general una vez cada 6 meses. Claro, pero ¿eso qué significa? O sea, porque la bancada de Avanza País está diciendo que se abre la posibilidad de iniciar procedimientos que terminen en una denuncia constitucional y una destitución del presidente, o en una nueva solicitud de vacancia presidencial. Es decir, ¿tú crees que la oposición debería dejar de lado el reclamo de una vacancia presidencial o de la salida de Pedro Castillo? Yo lo que creo es la cosa siguiente, y eso se refiere no solamente a la bancada que me une pues afecto y orígenes, y posiblemente un futuro importante. Yo lo que estoy diciendo más que cualquier cosa es que todos nosotros deberíamos darnos cuenta, es como cuando estamos bien o mal de salud, Nicolás, si tienes un forúnculo, no sé si has tenido, a mí sí me han salido un furúnculo se resuelve, pero si te sale un furúnculo nuevo cada día tienes algo que se llama furunculosis. Y si nosotros nos vemos como parte de una institución nacional, que seamos Congreso, Ejecutivo, periodismo, y vemos que estamos iniciando un proceso de vacancia o un proceso de disolución del Congreso, o un referéndum o una destitución una vez cada 6 meses hace 5 años, la primera cosa que tenemos que hacer es, no digo yo dejarnos de vacancias, porque la vacancia es un instrumento importante, pero no sencillamente basarnos sobre los currículum vitae, basarnos sobre, en primer lugar, qué quiere el gobierno, porque estoy seguro, y eso sí se lo dije al presidente, que si el presidente dice yo quiero tener un nuevo gabinete, y este nuevo gabinete quiero que sea conciliador tanto con la derecha como el centro, quiero encontrar algo, pero no me defino, sino digo voy a definir en 4 años. Entonces, ¿cómo van a ir la gente inteligente ahí? Pero más allá, es decir, tú le estás pidiendo todo, o sea, el mensaje que está dando Guillermo Bermejo, que de alguna manera es el ideólogo de esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, fíjate, Verónica Mendoza te da la razón desde el otro lado, porque dice que han perdido la batalla tras la juramentación del nuevo gabinete, que no es la primera vez que traicionan las expectativas del pueblo, etcétera. Lo que dice es que lo que está ocurriendo es una especie de rendición o acercamiento hacia la derecha con el nombramiento de Valer. Entonces, quiero entender qué es lo que tú planteas. Tú dices, dejemos de lado
el mensaje que estás dando a la gente que te sigue es: dejemos de lado el tema de la vacancia y aprovechemos la presencia de Valer como una especie de puente entre el gobierno de Pedro Castillo y el mundo empresarial y la actual oposición, más allá de los antecedentes incluso de violencia familiar de Héctor Valer. ¿Eso podría resumir lo que tú propones? Obviamente las dos cosas son importantes, Nicolás. Pero lo que yo estoy diciendo es como el huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? Si tenemos gobiernos que han sido indefinidos frente a los grandes problemas del país hace ya 5 años, y escucho tu programa, no hay definición, ¿no es cierto? Comienzas por decir no me gusta el gobierno actual, o comienzas por decir cuáles son tus objetivos. Una vez que tú tienes claramente marcado dónde quieres llevar al país, qué es lo que tienes que ofrecer, el resto de problemas se resuelven. Por ejemplo, yo me acuerdo de una conversación contigo. Me habías invitado, pero habías pedido que yo tenga presencia en tu canal. Y yo te dije, oye, Nicolás, el problema es que la hora en la cual tú me citas es una hora en la cual yo generalmente escribo, y mira lo lejos que estás de donde yo vivo. Y tú me dijiste a mí, oye, Hernando, estaré lejos de ti, pero estoy cerca del pueblo. Bueno, eso es una definición importante. Estamos lejos del poder. Claro, este gobierno no tiene un mensaje claro. El único mensaje claro es de un señor que se supone que es un gran orador, evidentemente un hombre inteligente, Bermejo, muy asociado con las ideas de Sendero, y por otro lado, uno que ha lanzado todo el gobierno, la ideología y el partido que gobierna ahora, que dice que es marxista-leninista. Y nosotros nos estamos fijando en las calidades de las personas. Si queremos unir este país que está profundamente dividido, donde evidentemente cualquier cosa que decida un 50% no va a poder ser hecho si el otro 50% no está ahí. Frente a un mundo que está cambiando, no nos olvidemos de eso. Han habido ahora, por ejemplo, maniobras marinas de la flota rusa junto con la flota china, junto con la flota iraní. 3 países que están muy activos en los subterráneos del Perú, indicando que ya se le está formando, como habían predicho los americanos, no una fuerza solamente comunista, sino antiamericana en el mundo, que quieren mover a los Estados Unidos fuera del Pacífico y convertirlo en solamente una potencia atlántica, que van, además del canal de Panamá y el canal de Suez, a hacer una ruta de gasoductos, oleoductos, y tenemos que tomar esas decisiones. Y el Perú durante 5 años, si tú vigilas tus mismos programas, está tratando de ver si el primer ministro es adecuado o no, si tiene aventuras extramaritales o no las tiene. ¿Te das cuenta? Estamos todos enfocados a lo simbólico, lo cual no quiere decir que es un error juzgar a la gente. Lo que quiero yo decir es que un presidente en estos momentos necesita definirse o encontrar los mecanismos para definirse, y no tener ministros que están juramentando en base a algo que no existe, y que el único que la define es el señor Cerrón, y el señor Cerrón quiere un gobierno comunista, y eso es una opción con la cual yo estoy en desacuerdo, pero que entonces no tratemos de definir el futuro a través del señor Valer. Entonces, lo que yo estoy diciendo, y si tú quieres se lo digo a mi bancada ahora, es que hace muy bien en vigilar la calidad de la gente que entra al gobierno, pero lo más importante es darse cuenta por qué en un mundo donde hasta China funciona economía de mercado o una economía social de mercado, el Perú insiste en que hay mucha desigualdad. Si no se resuelve ese punto, no va a encontrar el propio presidente, que no ha ido al Markham, que no ha ido a la Universidad Católica, que no ha sido un subgraduado en la Universidad de Yale, no va a encontrar ni poder atraer a la gente adecuada. Entonces, es de secundaria importancia que los ministros no están adecuados para que sean censurados. Lo crucial es por qué no logran reclutar equipos armónicos en estos últimos 6 meses, pero no solamente él, sino todos los gobiernos, 6 gobiernos truncos que hemos tenido estos últimos 5 años. Entonces, no estoy diciendo que la bancada está equivocada, estoy diciendo que creo que es deber de todas las bancadas
y ahora sobre todo que vamos a tener elecciones municipales, que es muy importante, y regionales, y va a venir toda una hornada de políticos que van a tomar el escenario periodístico en una parte importante, porque tienen, entre otras cosas, 2/3 partes del presupuesto del Perú, y es donde están nuestros recursos naturales, que es lo que define nuestra relación con el resto del mundo. Darse cuenta que la primera cosa es que todos decidamos qué es lo que queremos, y si queremos cosas distintas, en qué nos vamos a concentrar. Y si tú ves que en qué estamos haciendo es insultos, penas de muerte, todos los peruanos son infantes de marina, a usted los vamos a ahorcar con la misma soga que ustedes nos vendieron, son lenguajes violentos dedicados a atacar símbolos en lugar de atacar la esencia de los problemas, y los símbolos ya vendrían después. Es una falla, es un gobierno con ataques personales, pero date cuenta, cada vez que se forma un nuevo gobierno, el tema no está ni siquiera en nuestra discusión qué quiere hacer el señor Valer, sino si el señor Valer tiene el currículum vitae adecuado. Yo digo que hay que comenzar por el otro lado. ¿Por qué no logra atacar gente que sabe resolver problemas? El presidente Castillo. Y eso tiene que ver con su definición ideológica. Hernando, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil, como siempre. Muchas gracias. Un gusto estar contigo. Siempre cerca del pueblo, Nicolás. Hernando de Soto ha estado con nosotros. Va a generar controversia esto que está diciendo.